Nosotros la clase pasada habíamos quedado en el estado, habíamos arrancado con el estado de situación patrimonial, o sea, de los cuatro estados básicos que habíamos comentado, habíamos empezado a hablar del estado de situación patrimonial o balance general, ¿no? Recuerdan que yo les había dicho que eh, lo que normalmente uno llama balance general, es decir, si lo queremos hacer técnicamente bien, el balance general sería solamente el estado de situación patrimonial. Los otros, si agregamos todos los demás estados, las notas, anexos, estamos hablando de los estados contables. ¿M? Estados contables. Bueno, entonces el balance general, decíamos, muestra la naturaleza y cantidad de los recursos económicos de la sociedad en un momento determinado, las obligaciones hacia los acreedores y la participación de los accionistas sobre dichos recursos, activo, pasivo, patrimonio neto. Entonces, en los estados contables que presentan la situación patrimonial de un ente es activo menos pasivo igual patrimonio neto. Si nosotros el pasivo lo pasáramos del otro lado, estaríamos diciendo que el activo estaría financiado por el pasivo y por el patrimonio neto. O sea, tendría financiación propia por un lado y financiación de terceros por la otra. ¿Se ve bien todo esto? ¿Y me escuchan bien? Bueno, perfecto. Eh, entonces, y decíamos que en las sociedades controlantes que tienen que presentar estados contables consolidados, entonces tendríamos el activo, el pasivo, y agregaríamos una partecita más a continuación del pasivo, que sería la participación de terceros en sociedades controladas. Y eso sería igual al patrimonio neto. Es decir, agregaríamos, porque yo después le voy a, vamos a ver bien, no me quiero anticipar, porque después cuando veamos los distintos eh, los distintos cuadros, todo lo vamos a ver mejor. Entonces no quiero adelantarme porque si no tengo que irme un poquito más para adelante y la verdad que prefiero que ahora lo tomemos así bien conceptual y después lo aclaramos mejor. Pero se estaría agregando un pedacito más que sería la participación de terceros en las sociedades controladas, ¿eh? Después vamos a ver bien cómo se agrega eso, donde aparece. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la estructura que tiene. O sea, la estructura que tiene es en primer lugar el activo, ¿no es cierto? El activo que decimos que comprenden todos los bienes y derechos de que es titular la sociedad y aquellas erogaciones que serán aprovechadas en el ejercicio futuro. Es decir, yo puedo tener activados algunas erogaciones que las activo, ¿por qué? Porque a lo mejor todavía no las utilicé, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado cuando decíamos que podíamos tener algún costo consumido o algún costo a consumir? Entonces, bueno, puede ser que tengamos activada algún tipo de erogación que, como va a ser aprovechada en ejercicios futuros, entonces, por el momento, quedan activadas. El pasivo, que representa todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. O sea, por un lado teníamos, recordamos las obligaciones que son ciertas, que son todas aquellas, eh, deudas, ¿eh? Porque en realidad, como son obligaciones ciertas son las deudas que tenemos, independientemente de que estén vencidas o no. Lo que estamos hablando es que es una deuda. ¿Qué es una deuda? Una deuda es cuando hay certeza de que hay que pagar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un sueldo devengado, lo tengo que pagar. Si tengo cargas sociales devengadas, las tengo que pagar. Tengo impuestos devengados, los tengo que pagar. Tengo proveedores registrados, les tengo que pagar. Las contingencias no. Las contingencias son lo que, más concretamente, las previsiones. Esas previsiones de pasivo. Nosotros tenemos dos tipos de previsiones. Tenemos previsiones de activo y previsiones de pasivo. Bueno, dentro del pasivo están las previsiones, que son esas que pueden eh, terminar en una obligación cierta, en una deuda, pero que todavía no lo son. Todavía no son una obligación cierta, son una contingencia. Es decir, están ahí
a la espera de que ocurra algún hecho que desencadene el tema y exista después la obligación de pagar. Momentáneamente, mientras no suceda eso, esa posible deuda futura está ahí como una contingencia, es decir, no hay una obligación de pagar. Está ahí, nosotros la registramos por las dudas, o sea, porque hay posibilidades de que tengamos que afrontar alguna situación y pagar. Entonces, bueno, en ese caso hacemos una previsión, constituimos una previsión. El caso más claro, más simple es un juicio. El juicio, nosotros tenemos un juicio y decíamos, bueno, suponemos que podemos llegar a perderlo, o por lo menos siempre algo se pierde, entonces, bueno, hacemos una previsión por lo que podamos llegar, estimamos que podamos llegar a tener que pagar. O sea, las previsiones generalmente se hacen con una estimación, no tenemos certeza tampoco de un monto, o sea, lo que tenemos es una aproximación de un monto. Por ejemplo, si ustedes tienen hacen un juicio y bueno, le están reclamando una X cantidad de dinero, bueno, ustedes van a hacer una previsión en función de lo que estiman que pueden llegar a tener que pagar en caso de que ese juicio se pierda. Entonces la previsión se hace más o menos por esos valores, pero siempre es una estimación, nunca hay una exactitud con eso. O sea, va a quedar exacto el valor cuando exista sentencia y cuando se determine el valor definitivo, entonces bueno, ahí se ajustará esa previsión. Se mandará a pérdida la diferencia si es que es más, o se recuperará una parte si es que estimamos de más y tenemos que reducir. Entonces, esa previsión es una contingencia, es algo que está ahí latente, pero que todavía no se cerró el tema. Bueno, el patrimonio neto sería esa diferencia de activo sobre pasivo y representa la participación de los socios en el total del activo del ente. Es decir, los socios son dueños de una partecita del activo, porque el pasivo está comiendo una parte de ese activo. El pasivo es, digamos, una deuda que existe y, digamos, no hay activo y ese pasivo está, digamos, financiando parte de ese activo. Entonces, una vez que se haga frente a ese pasivo, bueno, lo que queda, digamos, es la parte de los propietarios, la porción que están financiando los propietarios. Bueno, y acá decimos que esta es la participación de terceros en sociedades controladas, que solo en los estados contables consolidados lo vamos a ver. Que después vamos a ver bien cómo se ubicaría, porque esta participación de terceros se va a ubicar entre el pasivo y el patrimonio neto, va a aparecer por acá. O sea, vamos a tener activo menos pasivo menos la participación de terceros y eso va a ser igual al patrimonio neto. O sea, va a jugar con el mismo signo que un pasivo, pero va a estar, digamos, entre medio, se va a exponer en los balances consolidados como una línea dentro, entre el activo y el patrimonio neto. Bueno, ¿y estos qué son? Son aquellos accionistas que son que participan en la sociedad, pero que son en el grupo económico, pero que, digamos, son ajenos al grupo en sí, o sea, a la empresa que controla. La empresa que controla tiene una parte de la sociedad controlada, la otra parte la tienen otros accionistas que no tienen nada que ver con el grupo, por eso se ponen en forma separada. O sea, nosotros cuando sumamos todo el balance, sumamos todo. Por ejemplo, decimos, bueno, en la caja hay tanta cantidad de plata, en la sociedad controlante y tanta cantidad en la sociedad controlada. Sumamos todo. Como sumamos todo, resulta que estamos sumando la parte que es nuestra, o sea, la proporción que es nuestra, más la proporción que es de los terceros. Por eso después se pone en una sola línea, se resta todo lo que no es propio del grupo. Por eso esa participación de terceros juega como una especie de pasivo. Juega como una especie de pasivo.
Bueno, vamos a ver la clasificación que tienen estos activos, ¿no es cierto? Y pasivos. Las partidas integrantes de activo y pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes. ¿Cuándo un activo es corriente? Bueno, habíamos dicho que un activo es corriente cuando ese activo se va a convertir, estimamos que se convierta, digamos, en efectivo dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio. O sea que si yo estoy cerrando un ejercicio el 31 de diciembre de 2021, digo, bueno, todo lo que es corriente es todo aquello o que ya es, digamos, efectivo o que se puede llegar a convertir en efectivo, a realizar dentro de los próximos 12 meses, o sea, durante todo el año 2022. Entonces ahí decimos, bueno, esos activos son considerados corrientes. Todo lo que exceda ese plazo va a ser no corriente. De ahí que, por ejemplo, un mismo activo, una cuenta a cobrar, por ejemplo, puede ser parte corriente y parte no corriente. Ejemplo, si yo vendí en cuotas y vendí en más de 12 cuotas, por ejemplo, es probable que en alguna partida que tenga me pueda quedar una parte a cobrar dentro del próximo ejercicio y otra parte que exceda ese ejercicio. Entonces una parte va a ser corriente y otra parte va a ser no corriente, aunque sea la misma cuenta a cobrar. Lo mismo ocurre con el pasivo, pero nada más que, digamos, es lo exigible, ¿no es cierto? Todo lo que es corriente es aquello que, digamos, estimamos que vamos a cancelar dentro de los próximos 12 meses, mientras que lo no corriente es lo que estimamos que se va a cancelar después de esos 12 meses, o lo que tiene vencimiento, mejor dicho, después de esos 12 meses. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo bancario, ese préstamo bancario a lo mejor lo saqué en 60 cuotas, entonces bueno, cuando yo hago el corte digo, bueno, hay 12 cuotas que me van a vencer dentro de los próximos 12 meses. Si las cuotas son mensuales, ¿no es cierto?, me vencen dentro de los próximos 12 meses. Y las cuotas que me exceden esos 12 meses son no corriente, es una deuda no corriente. ¿Por qué es importante esta clasificación? Bueno, es importante porque yo lo que estoy haciendo de alguna manera es, si yo miro lo corriente, el activo corriente y el pasivo corriente, estoy haciendo un análisis más de corto plazo, es decir, lo que yo dispongo en el corto plazo para poder cancelar lo de corto plazo. O sea, yo ahí estoy hablando de una forma de poder cancelar esos pasivos corrientes con mi activo corriente. O sea, mientras que el no corriente, por ahí, por ejemplo, si yo tengo en el activo no corriente, el más común que tengo son los bienes de uso. Bueno, los bienes de uso difícilmente los utilice para yo cancelar pasivos. Porque si yo tengo, por ejemplo, maquinarias, y las maquinarias las tengo para producir, no para vender, cobrar y pagar pasivos. Excepcionalmente puede ser que alguna la tenga a la venta porque la desafecté o lo que sea, y bueno, puede ser que tenga algún bien de uso que vaya a utilizar ese dinero, pero en ese caso lo tendría que estar ubicando en el corriente. ¿Para qué? Para saber que lo que tengo en el corriente me va a servir para cancelar pasivos corrientes. Entonces, es una forma también de distribuir, es una forma de enfocar mejor financieramente a la empresa. O sea, por eso lo distribuyo de esa manera, porque yo sé que si yo pongo todo el activo y todo el pasivo por ahí, no sé si estoy bien calzado para poder hacer frente a los compromisos corrientes. Entonces es una forma también de abrir un poco el espectro para que se pueda entender y analizar mejor esa parte. Habíamos dicho que los rubros del activo corriente y no corriente se iban a ordenar dentro de cada grupo en función decreciente de su liquidez global. Y decíamos que siempre vamos de los activos más líquidos a los menos líquidos. Los más líquidos son aquellos activos, como por ejemplo
caja y bancos, que son bien líquidos, el dinero está ahí disponible. Después, ¿qué siguen? Siguen las inversiones, por ejemplo, las inversiones corrientes, qué sé yo, tengo títulos, acciones, algún bono, etcétera. Bueno, el plazo fijo, cualquier tipo de inversión que yo disponga en el plazo más corto o que pueda hacerse disponible rápidamente, bueno, esos activos son los más líquidos. Después, ¿qué siguen? Y las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar generalmente son producto de ventas que yo hice, de operaciones que yo ya hice, y ahora me resta cobrar o terminar de cobrar. Entonces esas cuentas están, digamos, se van a convertir en líquido mucho más rápidamente. Lo mismo, si sigo bajando, me voy, por ejemplo, a bienes de cambio. Y bienes de cambio ya es menos líquido. ¿Por qué? Y porque los bienes de cambio yo tengo primero que venderlos y después pasarán a cuentas por cobrar y después probablemente los cobre. Entonces hay una serie de pasos, o sea, van a tardar más en convertirse en efectivo y así. Hasta que vayamos, o sea, vamos yendo por ese orden. Generalmente lo vamos a hacer de esa manera. Habíamos dicho que en el pasivo no pasa lo mismo, porque en el pasivo no ordenamos por orden de exigibilidad. O sea, generalmente en el pasivo, ¿qué hacemos? Clasificamos, tenemos una clasificación puntual de las cuentas por pagar. O sea, decimos, por ejemplo, hablamos de cuentas comerciales, donde están los proveedores, etcétera, las bancarias, deudas con bancos, etcétera, las financieras también, que con algunas entidades, las fiscales y sociales, que son aquellas, por ejemplo, las fiscales, bueno, son deudas por impuestos, las sociales son deudas por la parte previsional, por ejemplo, sueldos, cargas sociales, etcétera, que tienen que ver con la parte social, con la parte personal. Entonces, en el pasivo se van clasificando no por orden decreciente de exigibilidad, sino que se van clasificando por orden, por una clasificación en función de los grupos de deudas. Entonces es un poquito distinto a lo que es el activo. En una clasificación un poquito más particular. Ahora después cuando vayamos rubro por rubro lo vamos a ver mejor. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? Y bueno, y en el pasivo sí, lo que es importante es que ordenamos primero las deudas, o sea, vamos a tener el gran grupo que son todas las deudas, las obligaciones ciertas, y las contingencias van a estar al final como una previsión. Generalmente puede haber previsiones corrientes y previsiones no corrientes, pero generalmente van a estar en el no corriente, porque la previsión es algo que todavía está, digamos, en una etapa un poco más verde y entonces por ahí no tenemos seguridad de cuándo se van a convertir o si se van a convertir en deuda. Entonces, generalmente están ahí en el no corriente. Puede ser que en algún caso, por algún motivo, por algún dato que tenemos o algo así, podemos llegar a terminar ubicándola dentro del corriente, pero generalmente la vamos a encontrar en el no corriente. Bueno, vamos a hablar un poquito de activo corriente. Entonces decimos, bueno, son aquellas, digamos, que se esperan convertir en dinero su equivalente dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del periodo a que se refieren los estados contables o si ya lo son a esa fecha. Esto lo habíamos aclarado, simplemente acá les queda escrito. O sea que nosotros hacemos el corte de un ejercicio y a partir de ahí decimos, bueno, contamos los próximos 12 meses, o sea, el ejercicio que sigue, y ahí decimos, todas esas obligaciones, todos esos activos que se van a convertir en dinero o su equivalente en ese periodo, esos son activos corrientes. Y entonces nos encontramos con los primeros que son caja y bancos. Y decimos que son aquellos activos que tienen poder cancelatorio ilimitado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, digamos, el dinero es lo que más nos sirve para poder hacer frente a cualquier cosa. O sea, nosotros si tenemos que pagar
una deuda, la pagamos con dinero. Si tenemos que comprar una mercadería, la pagamos con dinero. Si compramos una máquina, la pagamos con dinero. Si tenemos que pagar un sueldo, lo pagamos con dinero. Si tenemos que, o sea, digamos, tener el dinero, tener el líquido, digamos, te permite hacer cualquier tipo de operación. Eh, la mercadería, por ejemplo, no tiene un poder cancelatorio así, salvo que ello te pueda pagar con mercadería. Entonces, en cambio, el dinero sí. El dinero tiene poder cancelatorio ilimitado porque me sirve para cualquier cosa. O sea, yo puedo este, cerrar una operación. Si tengo dinero, bueno, puedo tener la oportunidad de comprar lo que sea. En cambio, si yo lo que tengo es una promesa de pago, ¿no es cierto? Tengo, qué sé yo, un pagaré firmado, pero resulta que todavía no me entró el dinero, bueno, lo tengo ahí para cobrar, pero no sé cuándo lo voy a cobrar, si me lo van a pagar, o sea, no me sirve así tan fácilmente para cancelar una obligación. Eh, si tengo mercadería, tengo que esperar venderla y cobrarla para poder cancelar una obligación, a no ser que pueda hacer algo, en algún caso pueda hacer una operación donde diga, bueno, te pago con mercadería, pero esos son casos puntuales. O sea, por eso no es lo mismo el poder cancelatorio que puedan tener otros activos como el que tienen caja y banco. Por eso acá hablamos de poder cancelatorio ilimitado. Y otros que dicen, bueno, con características similares de liquidez, certeza y efectividad. O sea, incluye el dinero en efectivo, los fondos depositados en bancos del país y del extranjero y otros valores que responden a las características antes mencionadas. ¿Por qué decimos otros activos que puedan tener características similares de liquidez, certeza y efectividad? Bueno, porque a lo mejor puedo tener algún tipo de inversión que son fácilmente realizables porque a lo mejor tienen un mercado muy transparente que yo puedo liquidarlo y hacerme del dinero. Entonces tendrá qué sé yo, algún activo que tenga un valor de cotización, por ejemplo, qué sé yo, una letra, un bono o algo así que yo tiene un valor X y yo ese valor lo puedo recuperar rápidamente en cualquier momento, lo vendo y se terminó y me hago del dinero y cancelo lo que quiero cancelar. Entonces, bueno, si bien a lo mejor no es dinero en efectivo o dinero contante y sonante que lo puedo usar ya, pero lo puedo convertir rápidamente en dinero y puede tener poder cancelatorio. Eh, bueno, entonces hablamos acá, bueno, que incluyen caja, bancos, valores a depositar, moneda extranjera, etcétera. Bien. Las inversiones temporarias son colocaciones efectuadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, que sean susceptibles de fácil realización y no formen parte de la estructura comercial o industrial de la sociedad, con posibilidad e intención de venta. Incluyen, entre otras, los valores mobiliarios adquiridos como títulos públicos, obligaciones negociables, adquiridas, etc. O sea, son todas aquellas colocaciones, son todas aquellas inversiones que nosotros a lo mejor las hacemos con carácter transitorio, si no son inversiones que tienen un carácter de permanencia. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si yo, una cosa es que yo tenga, por ejemplo, sí, acciones de una empresa, pero que yo tenga acciones que cotizan en bolsa y porque las tengo porque tengo una cartera de inversiones y bueno, y voy comprando, vendiendo acciones, cuando necesito el dinero vendo, cuando no invierto el cambio, voy haciendo algún juego en el mercado de valores y en algún momento, bueno, si necesito el dinero, lo utilizo, vendo acciones, utilizo, bueno, voy haciendo negocios con títulos, con acciones, etcétera, ¿no? Puede ser que a lo mejor yo tenga acciones de una empresa con carácter permanente, o sea, donde esa empresa no cotiza, entonces yo no puedo vender y comprar así a cada rato las acciones y todo, porque digamos es una empresa donde si yo quisiera vender, hacerme del dinero vendiendo esas acciones, tendría que primero encontrar quién me quiera comprar esa empresa, en las acciones de esa empresa, y entonces no es lo mismo que hacer que cuando tengo estas inversiones que son de carácter temporario corriente. Entonces esas inversiones ya se clasifican dentro del no corriente porque son inversiones permanentes. Con lo cual, este tipo de inversiones de las que estamos hablando son las que se hacen, digamos,
en forma transitoria para obtener alguna rentabilidad rápida, ¿no es cierto? Como, ya les digo, títulos públicos, obligaciones negociables, etcétera. O sea, ¿qué son las obligaciones negociables? Bueno, hay empresas que a veces cuando necesitan dinero emiten, eh, tiene todo un procedimiento, eso porque va a través de controles de la bolsa y todo, pero puede emitir obligaciones negociables. ¿Esas obligaciones qué son? Son títulos de deuda. O sea, la empresa recibe un dinero y entrega esas obligaciones, como si yo necesito dinero y entonces ustedes me dan dinero y yo les doy una especie de pagaré, no sé. La obligación negociable es como decir, bueno, vos me prestaste dinero y te debo esto. Y sobre eso pago una renta o algo así. Pero en algún momento yo tengo que devolverles el dinero y rescatar esa obligación. O sea, ustedes me devuelven la obligación y yo les pago. Les devuelvo, digamos, lo que ustedes pusieron. Esa es un poco, es una especie de préstamo que estoy obteniendo. Bueno, entonces puede suceder que, visto o sea, del lado que recibe el préstamo, es el que emitió la obligación negociable, pero el que recibió la obligación negociable es el que prestó. Entonces, si una empresa colocó dinero en obligaciones negociables, tiene esa creencia, o sea, tiene esa posibilidad de esa inversión que hizo para poder obtener algún tipo de renta. Y bueno, y en el momento que quiera hacerse del dinero, podrá comercializar esas obligaciones. O sea, decir, bueno, se las paso a otro y me hago del dinero. Entonces, son inversiones, por eso se tildan se catalogan como inversiones temporarias, inversiones que rápidamente se pueden convertir en dinero. O sea, por eso dice de fácil realización, de fácil realización. Generalmente están en un mercado transparente, en un mercado donde hay una cotización. O sea, ustedes cuando, por ejemplo, los títulos de deuda, todo eso, bueno, los títulos ustedes van y ven la cotización a diario. Ven todos los días la cotización. Si ustedes tienen títulos, inversiones así, cualquier cosa, bueno, lo pueden comprar y vender en cualquier momento. ¿Por qué? Por eso son de fácil realización. No requieren ningún esfuerzo de venta porque tienen un mercado transparente, hay una cotización en el mercado. Bueno, después aparecen los créditos. Ahí estos no son tan líquidos, son un poquito menos líquidos, ¿no? Que hablábamos antes. Son derechos que la sociedad tiene contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes y servicios, excluyendo los descritos en los rubros, en los otros rubros del activo. O sea, en los anteriores, ¿no es cierto? Son créditos que tiene la sociedad contra terceros, o sea, derecho a cobrar algo de un tercero, por ejemplo, una cuenta a cobrar, los cuentas por cobrar por ventas, otras cuentas por cobrar, son deudor vario por otra cuestión, documentos a cobrar, o sea, tengo un pagaré para cobrar, cualquier tipo de un cheque diferido que tengo para cobrar, bueno, está dentro de lo que es un crédito, ¿no es cierto? Tengo un dinero, pero en realidad no lo tengo. Lo que tengo es una promesa de pago, en definitiva. Tengo la posibilidad de cobrar algo, pero todavía no lo cobré, todavía no me hice del dinero. Pero estoy ahí a un pasito de poder cobrarlo, de poder tener ese dinero. Tengo una cuenta a cobrar. Acá una aclaración que deben discriminarse los créditos por ventas de los bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente de las que no tengan ese origen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo los créditos por venta los voy a tener como, por un lado, porque son créditos bien comerciales. O sea, son créditos con los clientes. ¿Puedo tener otros créditos? Sí, puede ser que yo a lo mejor presté un dinero y me lo tienen que devolver. O por otro motivo, por otra cosa que no sea proveniente de un tema comercial. Créditos, incluso puedo tener hasta créditos impositivos, qué sé yo, retenciones de impuestos. Yo tengo retenciones de impuestos que me sirven para pagar un impuesto. O sea, a mí me retiene, ustedes
si por ahí tienen oportunidad de verlo laboralmente, así, van a ver que, por ejemplo, existen muchos regímenes de retención de impuestos nacionales, provinciales, por ejemplo, de ingresos brutos a nivel provincial, donde a lo mejor el hecho nomás de hacer alguna operación bancaria o movimiento en la cuenta, por ahí te retienen, te producen, te hacen percepciones o retenciones dentro de en las cuentas bancarias. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor tengo esas retenciones y digo, ¿y eso qué? Eso es un crédito que tengo para poder pagar impuestos. Entonces, cuando al mes siguiente a lo mejor tengo que pagar el impuesto de ingresos brutos, tengo retenciones ahí acumuladas y esas retenciones las aplico al pago, me las descuento de lo que tengo que pagar, o sea, las puedo utilizar. Entonces, ese crédito que tengo ahí me sirve para cancelar un pasivo. Y bueno, y eso también estaría formando parte de crédito, pero no sería un crédito de origen comercial, sino que es un crédito distinto, es otro crédito que tiene un origen impositivo. Lo mismo ocurre a nivel nacional, que ustedes van a ver que en una factura, por ejemplo, a lo mejor de energía eléctrica, viene una percepción de IVA. Entonces, bueno, esa percepción de IVA me sirve para pagar el IVA de ese, cuando haga la liquidación de IVA. O sea, me perciben ese IVA y yo cuando encuentro esa percepción, voy a liquidar el IVA y digo, bueno, tengo que pagar tanto de IVA menos esto que ya me lo percibió la empresa. O sea, la empresa me cobró esa percepción y se la depositó al fisco. Entonces, como ya la empresa me cobró y se la depositó al fisco, yo tengo ese crédito que lo voy a aplicar al pago del IVA del mes que corresponde. Entonces, bueno, ese saldo a favor que tengo, también lo voy a estar poniendo como un crédito. Sí, cualquier duda que tengan me van diciendo, ¿eh? Yo les aclaro. Si no sigo, pero por ahí si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Entonces, acá un poquito es lo que nosotros estuvimos hablando, lo que les dije recién, acá lo tienen escrito. Créditos por ventas, comprende derechos de cobrar, originado en operaciones de venta, incluye entre otras deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documento a cobrar, etc. O sea, fíjense que acá todos tienen origen en qué? En cuentas por cobrar por ventas. O sea, por ejemplo, deudores por venta, deudores morosos en gestión judicial, todos son los mismos. Nada más que son distintas subcategorías dentro de lo que es la categoría de créditos por venta. O sea, los deudores por venta serían los que, digamos, la venta que hice y estoy esperando cobrarla sin ningún tipo de problema. Los deudores morosos son aquellos que ya me vienen, son deudas que ya, o cuentas por cobrar que tengo atrasadas y que no me pagan. Y en gestión judicial ya, bueno, ya se pasaron de límite y entonces ahora estoy gestionándolo judicialmente. El documento a cobrar, no, ese documento puede que esté vencido o no, no sé. Y así. Pero, digamos, todo esto que tenemos acá va a ser proveniente de créditos por ventas. Por otro lado, tenemos otros créditos, que es lo que yo le había comentado recién, que incluye, entre otras, adelanto del personal, retenciones de impuestos, accionistas, depósito entregable en garantía de alquiler, etc. Son otros créditos que no provienen de la venta, sino que son producto de otras operaciones, pero que son créditos. Bien, y llegamos a los bienes de cambio. Y los bienes de cambio son aquellos bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta, o que resultan generalmente consumidos en la producción o comercialización de bienes o servicios que se destinan a la venta, así como los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Incluye, entre otras, mercadería, materia prima, envase, productos terminados, anticipo a proveedores, material, etc. Bueno, ¿qué pasa? Yo puedo tener dentro de los bienes de cambio, puedo tener mercadería. ¿Las mercaderías qué son? Son bienes que yo ya compro terminados y los tengo para vender, ¿cierto? Entonces, bueno, los compro y ya están. Están ahí
para la venta. Ahora, cuando yo tengo una empresa industrial que está fabricando un producto, ahí ya no voy a tener solo mercaderías de reventa, porque ahí lo que voy a tener, la mercadería, el bien de reventa lo fabrico yo, entonces, o parte de los bienes, a lo mejor tengo de las dos cosas, pero los bienes que son fabricados por la empresa, ahí voy a tener distintas categorías de bienes de cambio, porque yo, por ejemplo, voy a comprar materias primas y materiales para fabricar. Entonces, en el momento que yo hago el corte, digo, bueno, cuando hice un corte de ejercicio, no es que tengo todo terminado. O sea, voy a tener materias primas, materiales para producir, qué sé yo, envases, productos semi-terminados, productos a lo mejor que están en proceso de producción, pero que no están terminados. Entonces, lo que estoy haciendo es, lo que tengo ahí son productos que a lo mejor ya dejaron de ser materia prima o materiales, tienen agregado, tienen algún proceso hecho, entonces el producto está medio terminar, tiene incluso agregada mano de obra y todo, pero no está terminado. Y cuando ese producto se terminó de producir y ya está disponible, ya está para la venta, entonces recién ahí está en la categoría de producto terminado. Entonces, bueno, esos son los pasos con los que yo voy haciendo, voy ubicando estos bienes de cambio dentro del activo. Bueno, el anticipo a proveedores, por ejemplo, si yo efectúo un anticipo a un proveedor para comprar materiales, o en ese caso, o mercadería o lo que sea, bueno, si yo le hice un anticipo, en ese caso, yo lo incluyo dentro de bienes de cambio porque digamos, ese anticipo, que en realidad es un crédito que yo tengo con el proveedor, sí, bien digo, con mi proveedor, en realidad se va a terminar convirtiendo en bien de cambio. O sea, el tema es que yo le di un anticipo y él me debe la mercadería o los productos, lo que sea. Entonces, bueno, yo estoy esperando la mercadería, pero como di ese anticipo, en realidad lo clasifico dentro de bienes de cambio porque se va a convertir en bienes de cambio. O sea, es raro que me diga, bueno, te devuelvo el dinero. O sea, no es en realidad una cuenta a cobrar. Él no me va a dar el dinero. Lo que me va a dar, me tiene que entregar son bienes de cambio. Por eso ya lo clasifico, lo ubico dentro del rubro bienes de cambio. Bueno, y en otros activos, bueno, puedo tener otros activos que puedo llegar a tener. Por ejemplo, un ejemplo de esto, son, por ejemplo, que yo, bienes de uso desafectados. Ya no son bienes de uso. Yo tengo una máquina, por ejemplo, que la quiero vender. Entonces esa máquina la quiero vender, la desafecto como bien de uso. O sea, ya no la puedo dejar como bien de uso porque no la voy a utilizar más y la puse en venta. Entonces, como la puse en venta, tampoco es una mercadería, porque yo no vendo máquinas. Entonces, no la voy a meter dentro de bienes de cambio porque no es un producto de los que comercializa la empresa. Es un bien que la empresa puso a la venta. Entonces, bueno, lo puso, digamos, en otros activos, para no ensuciar, digamos, el rubro bienes de cambio. Si lo meto ahí adentro, meto cualquier cosa. Entonces, para una cuestión de pulcritud, voy a sacar ese bien, lo voy a ubicar dentro de otros activos. Y bueno, puedo tener algún otro tipo de activos que no encuadren dentro de los activos que ya vimos. Bueno, en el no corriente va a tener la misma clasificación que hicimos. O sea, vamos a tener en crédito lo mismo, en crédito por venta lo mismo. O sea, nada más que no corriente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta, que se van a convertir en dinero, o estimamos que se van a convertir en dinero después de los 12 meses de transcurrido de cierre del ejercicio. O sea, yo cerré el ejercicio, hice el corte, todo lo que me cae, todo lo que voy a cobrar o voy a poder obtener se va a convertir en efectivo en los próximos 12 meses corriente, todo lo demás no corriente, o sea, lo que excede es no corriente. Bueno, acá está lo que excede, por eso
digamos, el concepto es el mismo, la única diferencia es este plazo. O sea, los corrientes los voy a tener disponibles dentro de los próximos 12 meses y el resto no. Esa es la única diferencia. Lo mismo me va a pasar con otros créditos. Y bueno. Así que hasta ahí estamos bien. Bien. Y acá, en el no corriente, nos encontramos con una participación permanente en sociedades. Entonces, fíjense que acá nosotros habíamos puesto dentro del activo corriente inversiones temporarias, ¿eh? Donde acá podíamos tener títulos, acciones, etcétera, que son las que nosotros comercializábamos rápidamente, o sea, las que a lo mejor, por ejemplo, empresas que cotizaban en bolsa y que a lo mejor tenemos, que ojo, podemos tener acciones de empresas que cotizan en bolsa, pero con carácter permanente, sino para comercializar, para comprar y vender haciendo un juego de bolsa, sino que, digamos, las tenemos como inversión permanente, pero en este caso estamos hablando de inversiones, las clasificábamos dentro del activo corriente precisamente por eso, porque no eran acciones que a lo mejor podíamos tener para mantenerlas en el tiempo, sino que las teníamos como inversiones temporarias, es decir, comprando y vendiendo. Es decir, cuando vos tenés una inversión de ese tipo y bueno, comprás, vendés acciones, vas obteniendo alguna rentabilidad y vas haciendo algún juego bursátil. Esto no. En este caso, cuando acá estamos hablando de participación permanente, estamos hablando de comprar acciones en una empresa y esas acciones las vamos a mantener en el tiempo. O sea, la vamos a poner como no corriente porque la idea es mantenerlas en el tiempo. Generalmente son esas acciones que adquirimos de empresas controladas y vinculadas, ¿no es cierto?, con tenencia permanente. O sea, son cuando nosotros compramos acciones de una empresa y decimos, bueno, la vamos a mantener en nuestro activo porque nosotros vamos a participar en esa empresa, pero con carácter permanente. O sea, no es para comprar y vender y hacer algún juego. Porque cuando yo compro y vendo y tengo inversiones así temporarias es porque un día tengo acciones de una empresa, después vendo de esta, compro de la otra y así voy haciendo juegos para ver, sube esta, bajo compro la otra, vendo, qué sé yo, esta subió, paga un poquito más, la vendo, compro la otra y así voy haciendo juego en la bolsa. Esto no, esto es simplemente no estoy haciendo así una especulación financiera, sino que acá lo que estoy haciendo es una inversión en una empresa y me quedo invirtiendo en esa empresa. Es decir, cuando participo en esa empresa, ya sea porque la puedo controlar o no, no importa, pero es una participación permanente. O sea, yo puedo tener la mayoría de los votos, como había dicho antes, ¿no? O no, no importa. La participación por el título que sea, por la cantidad de acciones que sea, pero con carácter permanente. Es decir, el ánimo de la empresa que invierte es de permanecer con esa inversión. O sea, tenerla, conservarla en el tiempo. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Bueno, otras inversiones. Bueno, acá hablamos de otras inversiones. Puede ser, qué sé yo, un inmueble, por ejemplo, en alquiler. Si yo tengo, por ejemplo, un inmueble que no lo tengo como bien de uso, o sea, no lo uso yo en la actividad de la empresa, lo tengo como una inversión y lo alquilo, por ejemplo. Bueno, ese está como inversiones, como inmuebles de inversión, o bienes de inversión, o sea, no tiene nada que ver con los bienes de uso de la empresa. O sea, los bienes de uso son aquellos que utiliza la empresa para obtener, para su actividad. Lo otro es simplemente un bien que a lo mejor yo tengo y bueno, y como un ingreso adicional, por ejemplo, a lo mejor lo tengo ahí, lo alquilo, etcétera. O no, a lo mejor ni siquiera lo alquilo, pero lo tengo como una inversión, es decir, para preservar el valor, para tener algo, porque vi una oportunidad, lo compré y bueno, y tengo ahí un bien. El bien que sea. Pues digo, acá pusimos como ejemplo inmueble porque es uno que puede ser común, digamos, una inversión común. Bueno, y
Ahora caemos en aquellos activos que es, digamos, el más popular dentro del no corriente, ¿no es cierto? Que son los bienes de uso. Son bienes tangibles, o sea, corpóreos, destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual. Acá aclaramos esto, tangibles, o sea, ¿por qué? Porque los bienes de uso tienen esa característica, o sea, después vamos a ver lo que son los intangibles. Estos son tangibles, son bienes que físicamente lo podemos ver. Una máquina, un auto, una herramienta, muebles y útiles, un terreno, un edificio, etc. Son bienes tangibles. Y que son destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual. O sea, esto incluye a los que están en construcción, tránsito, montaje y los anticipo a proveedores por compra de estos bienes. Por ejemplo, es muy común que, y se ve mucho en las empresas, por ejemplo, en empresas grandes, así que normalmente permanentemente están haciendo, renovando, cambiando, haciendo modificaciones y en muchos casos obtienen a lo mejor bienes por un encargo que hacen a un proveedor. A lo mejor le dicen a un proveedor, bueno, construime, qué sé yo, tal maquinaria, o construime, no sé, fabricame una cinta transportadora para tal cosa. Entonces, bueno, eso lleva un tiempo. Entonces, por ahí, a ese proveedor te dice, bueno, está bien, necesito un anticipo para acopio de material. Entonces, ahí aparece el anticipo al proveedor por compra de esos bienes. Entonces vos le das un anticipo para que él acopie materiales. Perfecto. Entonces empieza a trabajar y esa cinta a lo mejor le va a llevar, se va a demorar 3 meses en terminarla. Bueno, perfecto. Entonces, mientras ese bien está en construcción, a lo mejor se abre una orden de trabajo y dice, bueno, ese bien, ahí él nos va facturando, a lo mejor nos va haciendo facturas parciales, o esa entrega que hicimos, o algún adelanto más que podemos hacer. Bueno, ese dinero que se pone ahí, ese dinero, digamos, lo vamos activando ya dentro de los bienes de uso. Pero no podemos activar el bien porque el bien no está terminado. Entonces se pone como un bien en proceso, una orden de trabajo en proceso, que está en construcción, en fabricación. Y eso, digamos, lo tenemos como si fuera un rubro más. Así como tenemos rodados, máquinas, etcétera, tenemos un rubro que son productos en proceso o productos o bienes de uso en proceso de fabricación o de construcción. Entonces, bueno, esos bienes de uso, cuando digamos, se termina de construir esa máquina o ese bien, entonces sacamos el valor de ahí y lo pasamos al rubro que corresponde. Supongamos que esa cinta transportadora va a terminar en el rubro que se llama maquinaria. Bueno, entonces lo sacamos de esa línea y lo mandamos a maquinaria, o sea, lo transferimos de lugar. Pero mientras está en construcción o en fabricación, nosotros las erogaciones que vamos haciendo las vamos activando dentro del rubro de bienes de uso. Lo ponemos en un grupo especial para no mezclarlo con los bienes ya terminados y disponibles, porque es más, esos bienes mientras están en construcción ni siquiera se pueden amortizar, porque todavía no los empecé a usar. Acuérdense que para que un bien de uso que yo lo pueda amortizar, tiene que estar en condiciones ya de ser utilizado. O sea, yo lo tengo que utilizar, lo tengo que tener en condiciones de utilización. Yo no puedo, o sea, si yo, por ejemplo, estoy construyendo esa máquina, ¿cómo la voy a amortizar si todavía no la terminé? O sea, si no la tengo terminada, si lo único que hice fueron algunos anticipos. Entonces, recién cuando esa se incorpora al grupo de maquinaria es cuando empieza a producir y cuando empieza su proceso, digamos, de afectación a la producción, por ejemplo. Entonces, bueno, durante ese tiempo yo no la voy a amortizar. Entonces, por eso la incluyo dentro de bienes de uso, pero tienen esa particularidad. No lo voy a amortizar hasta tanto no empiece a ser utilizada. Bueno, ¿y qué tenemos dentro de bienes de uso? Bueno, inmuebles, rodados, muebles y útiles, etc. Y dice, bueno, se detallan en el anexo bienes de uso y se exponen a su valor neto de amortizaciones. Después vamos a ver, ahora después cuando veamos los anexos, todo, vamos a ver cómo es el anexo de bienes de uso y todo para que ustedes vean por lo menos cómo son.
Y se exponen a su valor neto de amortizaciones. ¿Por qué? Porque yo siempre el valor de los bienes de uso va a ser ¿qué cosa? Va a ser el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. O sea, me va a quedar dentro de los libros a valor neto de realización. Bien. Los activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Bueno, son aquellos activos que así como estos bienes de uso, decíamos, son tangibles, estos, digamos, no son corpóreos. Son, por ejemplo, representativos de franquicias, privilegios y otros similares. Por ejemplo, alguna marca, alguna patente, alguna licencia, etc. Por eso son bienes inmateriales, o sea, no los veo materialmente. Entonces son bienes que son un derecho de propiedad, por ejemplo, una patente, una marca, una licencia, etc. La llave es un intangible también. Lo que pasa en la llave tiene una particularidad. La llave se paga porque, por ejemplo, cuando a veces uno compra una empresa, tiene un valor. La empresa, por ejemplo, decís, bueno, tiene un activo, tiene un pasivo y hay un patrimonio neto. Yo cuando compro digo, bueno, voy a comprar, en realidad, si yo compro un bien que vale 100 y de ese bien se deben 40, digamos, yo estoy comprando un bien que vale 100, pero estoy comprando también un pasivo de 40, en realidad estoy comprando 60. O sea, lo que compro vale 60. ¿Por qué? Porque yo compré un bien que está valuado en 100, pero como la empresa debe 40 y yo tomo todo eso, digo, bueno, tomo lo que tengo y lo que debo. Entonces, recibo 100 menos 40 que tengo que pagar, me quedan 60. Y eso es lo que en realidad me termina quedando. Entonces digo, bueno, eso yo estoy comprando algo que vale 60. ¿Qué pasa? A lo mejor yo no lo compro por 60, lo compro por un valor mayor. Lo compro por 150. Y voy a decir, ¿por qué paga 150? Y porque a lo mejor si yo una empresa, compro acciones de una empresa y quien me las vende dice, bueno, esta empresa funciona muy bien, gana muy bien, redistribuyen, se pueden recibir utilidades muy bien durante toda la vida de la empresa. Entonces, el que vende dice, bueno, yo lo que voy a hacer es hacerme de una parte de esa utilidad, porque pues, yo te estoy vendiendo una empresa que va a producir ganancias futuras. Entonces yo te voy a cobrar un poquito más porque te estoy dando una empresa que tiene la posibilidad de generar ganancias futuras. Entonces yo te lo voy a vender un poquito más caro. Entonces ese sobreprecio que yo estoy pagando, o sea, si yo digo, en el ejemplo que daba, si yo digo vale 60, pero yo estoy pagando 150, en realidad estoy pagando 90 de más. Y esos 90 de más, ¿por qué lo pago? Bueno, porque me estoy asegurando la compra de una empresa que a lo mejor me la venden más cara. ¿Por qué? Porque esa empresa va a generar utilidades y yo rápidamente voy a recuperar esos 90 que puse de más. Y el que me vende dice, bueno, yo te estoy vendiendo algo que va a generar más, entonces se cobra algo de lo futuro, se cobra un poco, se cobra algunas utilidades futuras, se lleva un poco de esas utilidades futuras en el precio. Entonces, bueno, y yo lo pago porque realmente, si la empresa estimo que puede funcionar o me conviene comprarla o algo así, a lo mejor estoy dispuesto a pagar un poco más de lo que vale, digamos, en libros. Ese exceso de valor también podría ser al revés, podría ser negativa, que sería una llave negativa, pero bueno, vamos a la llave positiva. Si ese mayor valor que pago, en realidad lo que se hace es activarlo, porque no lo voy a tirar a la basura, o sea, lo pagué, lo activo, ¿cierto? Lo activo como llave, como valor llave, y es un intangible, pero ese intangible yo lo voy a ir amortizando con el tiempo, o sea, voy a amortizarlo, es decir, como yo voy a recibir utilidades en el futuro,
esas utilidades las voy a contrarrestar un poquito contra la amortización de la llave. Es decir, le voy a ir cruzando la amortización de esa llave en una X cantidad de tiempo, de manera que ese mayor valor que yo pagué no lo mando todo a pérdida, sino que lo voy mandando de a poquito a medida que la empresa va produciendo utilidades y yo voy comiendo un poco de esas utilidades con la amortización de esa llave. O sea, se va amortizando esa llave. No sé si se entendió, si quedó claro. ¿Sí? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, y después tenemos algunos gastos, por ejemplo, que pueden ser algunos gastos que a lo mejor por ahí no se mandan a gasto todos juntos, sino que por ahí se prorratean en algunos ejercicios, ¿no es cierto? Algún gasto así de organización, etcétera, que bueno, puede ser que lo pueda mantener, digamos, ¿por qué? Porque a lo mejor lo puedo utilizar en algún ejercicio futuro. Entonces por ahí no cargo de pérdida un ejercicio, sino que lo voy a aprovechar en el futuro, como alguna investigación, desarrollo, etcétera. Son casos muy puntuales, determinados casos. Tampoco es cuestión de meter cualquier cosa en cargo diferido, son en algunos casos puntuales, nada más. Porque eso antes se podían diferir más gastos y todo, pero ahora está bastante restringido eso. Porque daba lugar también a que se meta cualquier cosa y se pueda manipular el balance. Entonces, bueno, por ese lado hay que tener más cuidado. Bueno, bueno, y dentro de los activos no corrientes también tenemos otros activos. Bueno, ver activos corrientes porque es lo mismo, o sea, la diferencia es en otros activos, cuando hablábamos de corriente, la diferencia era el plazo de conversión a efectivo. Lo mismo la llave. Bueno, acá tenemos la llave de negocio, por ejemplo, que lo habíamos puesto ahí. La llave de negocio positivo o negativa, que resulta de la incorporación de activos y pasivos, producto de una combinación de negocio, incluye entre otras llaves positivo o negativa. La negativa, yo no se las mencioné recién, no la quiero comentar, es al revés, o sea, el amor, digamos, sería al revés. Una llave negativa y bueno, y voy recuperando después. Es lo mismo. Pero generalmente lo más común es la llave positiva, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar al pasivo ahora. Pasivo corriente. Bueno, pasivo corriente son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del periodo a que se refieren los estados contables. Los exigibles de esa fecha y las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones ciertas o exigibles dentro del periodo indicado. Entonces los pasivos corrientes y no corrientes se van a ordenar exponiendo primero las obligaciones ciertas y luego las contingencias. O sea, todas las ciertas y después las contingencias, creo que yo le había dicho, las previsiones van al final de todo. De todas maneras, acá cuando hablamos de las obligaciones ciertas no estamos hablando de orden de exigibilidad, es lo que les había comentado yo al principio. Entonces acá tenemos lo que son las deudas y las previsiones, lo que ya comentamos, acá lo tienen escrito para que les quede claro, ¿no? Entonces, las obligaciones ciertas, dijimos, se las clasifiquen comerciales, que son cuentas por pagar, que generalmente cuentas por pagar, pero comerciales. ¿Cuáles son? Proveedores, otros acreedores que son, pero por la parte comercial. Documentos a pagar, lo que sea, pero que son de la parte comercial, producto de, que es la parte, y bueno, de compras o sea, comerciales, ¿no es cierto? Con proveedores, por algún tipo de operación, digamos, que tiene que ver con la parte comercial. Préstamos, remuneración y cargas sociales. Préstamos son, digamos, deudas ¿de qué tipo? Financiero. Remuneraciones y cargas sociales, acá que son deudas sociales, lo que yo le había dicho, deudas sociales, remuneración y cargas sociales, o sea, los sueldos que tengo que pagar más
todos los aportes y contribuciones que tengo que hacer por cuando pago sueldo. Las cargas fiscales, todos los impuestos que tenga que pagar. Ya son deudas, entonces tenemos deudas sociales y fiscales. Dividendos a pagar. Bueno, en este caso, si hubiera algún dividendo a pagar, supongamos que, bueno, anualmente la empresa puede distribuir dividendos, entonces, bueno, en muchos casos, ¿qué ocurre? No es que yo digo en la asamblea, bueno, votamos, vamos a pagar dividendos y ahí en el mismo momento lo estamos pagando. O sea, normalmente lo que se hace ahí es definir cuánto se va a pagar de dividendos y después, entonces se hace una registración contable donde se dice, bueno, vamos a poner tantos dividendos a pagar. Entonces anulo, saco de resultados no asignados y lo mando a pasivo, dividendo a pagar. Entonces, bueno, después a medida que se reúne el dinero, lo que sea, se ponga a disposición, irán viniendo los accionistas a cobrar los dividendos. Mientras tanto es una deuda, dividendos a pagar. Son otras deudas que hay. Están siempre generalmente dentro de otras deudas. Anticipo a cliente, por ejemplo, bueno, puede ser que también lo mismo, anticipos de cliente, perdón, no a cliente, sino anticipos de cliente, o sea, que por ahí recibiste un anticipo de un cliente y bueno, tenés una deuda con ese cliente. Y otros pasivos. Bueno, las previsiones, bueno, acá tenemos las previsiones que son las partidas que a la fecha que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Lo que hablamos antes. Las previsiones, las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad de su concreción. Acá yo les escribí también la parte de que ustedes, de lo que hablamos antes, o sea, siempre voy a tener una estimación, nunca va a ser exactamente exacta porque, digamos, va a depender de lo que vaya pasando en el tiempo, pero trato de que sea lo más aproximada posible. Por ejemplo, bueno, previsión puede ser para despido, que ya tanto esta no se usa, pero bueno, para servicio, garantía, etcétera. Esto puede ser a veces, porque depende de la característica de cada empresa, ¿no es cierto? A veces hay generalmente previsiones por distintos tipos, pero también hay que ver cómo es la empresa. Por ejemplo, para servicio de garantía, bueno, eso tiene que ser una empresa que preste ese servicio de garantía, que a lo mejor tenga bienes, que se venda productos, etcétera, y dé un servicio de garantía. Entonces, bueno, sabe que cada tanto tiene que hacer frente a eso, entonces, bueno, constituye alguna previsión para poder hacer frente a eso. Es decir, manda algo al gasto para después utilizarlo eventualmente si tuviera que hacer frente a eso. Pasivos no corrientes son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá después del año, o sea, después de los 12 meses, a partir de la fecha de cierre del periodo, a que se refieren los estados contables y las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones ciertas o exigibles dentro del periodo indicado anteriormente. O sea, acá estamos hablando de todo aquello que exceda en los 12 meses. El mismo, o sea, los conceptos son los mismos que tenemos acá, pero la diferencia es que estamos hablando de que exceden esos 12 meses. Por ejemplo, si yo tengo una carga fiscal, tengo una moratoria impositiva, y esa moratoria impositiva la tengo, qué sé yo, en 120 cuotas. Bueno, me va a pasar que en un montón de ejercicios voy a tener una parte, un pedacito que va a ser corriente, o sea, las 12 cuotas que vencen en los próximos 12 meses, o que al cierre están vencidas y todavía no las pagué, bueno, esas son corrientes y el resto es no corriente. El resto es no corriente. Si tengo, por ejemplo, un impuesto que tengo que pagar y no tengo ningún plan de pago ni nada, bueno, normalmente generalmente va a ser corriente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un impuesto que voy a usar, que tengo que pagar al mes siguiente. Entonces, bueno, ahí va a estar en el corriente. Pero si, por ejemplo, tengo algo así como dije la moratoria, bueno, puede ser que tenga un pedazo de esa deuda, la tenga como corriente y otro pedazo la tenga como no corriente. ¿Por qué? Porque son dos, esa misma deuda se divide en esas dos partes. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que decía antes. Es importante discriminar bien lo que es corriente de lo que es no corriente, porque yo cuando comparo
el activo corriente con el pasivo corriente, estoy viendo en el corto plazo cómo voy a estar para poder, cuál va a ser mi liquidez corriente para poder hacer frente a los compromisos corrientes. O sea, qué es lo que dispongo yo en lo inmediato para poder hacer frente a lo que tengo que pagar en lo inmediato. Pues si yo meto todo el activo y todo el pasivo, meto el activo no corriente, por ejemplo, meto todo el activo, voy a meter, por ejemplo, los bienes de uso. Y entonces a lo mejor tengo el pasivo. Y yo digo, supero el pasivo. Y lo supero bastante. Pero a lo mejor los bienes de uso no son bienes que yo lo voy a disponer para pagar. Entonces, esa superioridad del activo sobre el pasivo habla de que la empresa puede ser solvente, si tengo bienes para responder, si tuviera que responder. Pero no voy a vender esos bienes, el objetivo no es vender esos bienes para responder a las deudas, porque si no, si vendo todos los bienes de uso estaría prácticamente liquidando la empresa. Entonces, lo que tengo que ver es, para hacer frente a los pasivos, digamos, a las deudas que yo tengo, es ver cuáles son los activos corrientes que dispongo. O sea, lo que se va a convertir en efectivo dentro de los 12 meses próximos para poder hacer frente a esos pasivos. ¿Se entiende este concepto? ¿Está claro este concepto? Si no, lo vuelvo a aclarar, lo vuelvo a explicar. ¿Se entiende eso? ¿Se comprendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno. Bueno, por eso acá repetimos todo, el pasivo no corriente, deudas y previsiones, lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el corriente, pero la diferencia son es el tiempo. Y acá vamos a la participación de terceros sobre el patrimonio de sociedades controladas. En el estado de situación consolidado, la porción del patrimonio neto de las sociedades controladas que sea de propiedad de terceros ajenos al grupo económico debe ser expuesto como un capítulo adicional entre el pasivo y el patrimonio neto. Es lo que yo les decía. Participación de terceros en sociedades controladas. O sea, cuando nosotros tenemos que consolidar, o sea, esto es solamente, es en el estado de situación patrimonial, pero consolidado. O sea, cuando consolidamos los estados contables, ¿qué hacemos? Sumamos los estados contables de las empresas. Ya decimos, bueno, tenemos esta que controla y esta que es controlada. Entonces, sumamos todo y decimos, el grupo económico tiene todo. Por ejemplo, si en la caja una tiene 10 pesos y la otra tiene 5, sumamos los dos y tenemos 15. Pero en realidad, los 10 que tiene la empresa que controla son de la empresa que controla. Los 5 que tiene la controlada, una parte son de la que la controla y otra parte son de otros accionistas. Pero como yo acá sumo todo junto, después tengo que restarle lo que no es del grupo. Por eso se expone esa participación de terceros como una especie de pasivo, digamos así, dentro, pero entre el pasivo y el patrimonio neto. Es un rubro especial que se pone ahí, restando de lo que no es de la empresa, lo que no es del grupo económico. ¿Se entiende eso? A ver si... Profe. Sí, sí, exacto. Sí. Pero eso en el consolidado, mira, ¿se ve este cuadro, el cuadro este acá? Se ve acá el estado de situación patrimonial acá, miren. Este es un estado de situación patrimonial de una empresa. Fíjense que acá, dentro del activo no corriente, acá dice participación en sociedades. ¿Se ve eso? Bueno, ahí, yo si por ejemplo esta empresa participa en otra sociedad, va a poner su participación ahí, en el activo no corriente como participación en otra sociedad.
¿Qué va a hacer acá? Esto ahora después lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de consolidación, ahí lo van a tener más claro, pero se los anticipo un poquito. Dentro de esa, así ya por lo menos va empezando a entrar el tema. Esa participación en sociedades, ¿qué hacemos ahí? Ahí ponemos el pedacito de sociedad que nosotros tenemos. Si suponemos nosotros tenemos el 60% de otra empresa, acá lo que ponemos es el 60% del patrimonio neto de esa empresa. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos una inversión que vale el 60% del patrimonio neto de esa empresa que nosotros tenemos participación. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo consolido, dentro de este, hago el consolidado y yo acá voy a sumar, por ejemplo, en caja y banco, voy a sumar el activo de la empresa que yo tengo, o sea, el activo que tengo acá en esta empresa, de este balance, más el activo de la otra empresa, de la que yo controlo, ¿no es cierto? Entonces sumo los dos. Pero al sumar los dos, yo estoy metiendo no el 60%, estoy metiendo el 100%. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, yo sumo caja y banco, mercadería, todo, y sumo el 100%. Pero ahí estoy metiendo la parte que es mía y la parte que no es mía. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En lugar de poner, yo en esa suma estoy sumando todo, pero no estoy sumando el 60%. Entonces, en una línea que me va a jugar con el mismo signo que el pasivo, hago al revés, le resto lo que no es mío. O sea, acá estoy sumando lo que es mío en el balance propio. Y en el consolidado, sumo todo y resto lo que no es mío. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí o no? En el balance, en el balance propio, yo pongo la parte que me corresponde, o sea, yo pongo la participación mía, el porcentaje que tengo de la empresa. En el consolidado sumo todo, pongo todo, el 100% de la otra empresa, o sea, sumo mi empresa más el 100% de la otra empresa, pero resulta que yo no tengo el 100% de la otra empresa, entonces sumo todo, pero después en una línea le resto el pedacito, la partecita que no es mía. Hago un cálculo así como acá hice, por ejemplo, acá tenía el 60, claro, sí, sería entre el pasivo y el patrimonio neto, pero me jugaría con el mismo signo que el pasivo. ¿Y ahí qué resto? Resto el 40%, la parte que no es mía. O sea, acá sumé el 60 en esta. Acá sumé, por ejemplo, el 60 que yo tengo. Y en la otra restó el 40, lo que no tengo, porque sumo todo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Yo después se los voy pues acá no lo tengo hecho, pero sí lo tengo en la parte de consolidación. Entonces ahí lo van a ver bien, porque ahí tengo así tengo dos estados, tengo el consolidado, el otro, entonces ahí lo van a ver bien. Pero básicamente es eso. Yo ahora no pretendo que ahora lo tengan totalmente claro, pero que lo vayan entendiendo de a poquito. Bueno, bueno. Y finalmente desembocamos en lo que es el patrimonio neto. O sea, el patrimonio neto, habíamos dicho que se dividía en aporte de los propietarios y en resultado acumulado. Esto ya se han ido familiarizando con esto, ¿no es cierto? Dentro del aporte de los propietarios, ¿qué teníamos? Todo lo que habían aportado los propietarios, todo lo que los propietarios habían llevado a la empresa. El capital suscrito, el capital, por ejemplo, con el que se conformó la empresa. Los ajustes del capital, que bueno, eso es la reexpresión del capital si corresponde, que simplemente es una reexpresión del valor del capital, pero queda dentro siempre del patrimonio neto. Bueno, aportes irrevocables. Estos son aportes adicionales que se pueden haber hecho
en forma voluntaria, es decir, se tomó la decisión entre los accionistas de hacer algún aporte adicional para en el futuro aumentar el capital. Entonces, bueno, mientras no se haya hecho legalmente el aumento de capital, porque el capital para poder modificarlo, yo tengo que modificar, ¿no es cierto?, el estatuto, el contrato social. Entonces, bueno, mientras no se haya hecho esa modificación, ese aporte que se hizo queda como un aporte irrevocable, pero queda dentro del lote de aportes de los propietarios y dentro del patrimonio neto. Y también puede haber primas de emisión de acciones que son a veces un sobreprecio por la emisión de acciones. Es decir, a veces se suelen hacer emisiones de acciones y esas acciones salen con una prima de emisión. Es decir, salen con un valor adicional que el que adquiere esas acciones paga un valor mayor por esas acciones, por la emisión de esas acciones. Bueno, eso, digamos, queda dentro de lo que es el patrimonio neto. Es como un derecho para poder entrar a comprar esas acciones. Entonces, bueno, eso queda dentro del aporte de los propietarios. Está por separado, ¿por qué? Porque eso no está dando un derecho, digamos, adicional al que pagó eso, sino que, bueno, es un valor que quedó ahí. Digamos, se les cobró para que, por el hecho de entrar a esa empresa. Bueno, y todo esto son aportes de los propietarios, aporte que realizaron los propietarios. Y por otro lado, los resultados acumulados, que son aquellos resultados que se generan en la empresa, o sea, la empresa genera resultados con su actividad y esos resultados se acumulan dentro de la empresa. Entonces, ese dinero esos resultados que quedan dentro de la empresa, mientras no se distribuyan o no se asignen a otro rubro, a otra parte del patrimonio neto, van a quedar dentro de los resultados no acumulados. ¿A dónde se pueden mandar? Bueno, yo puedo mandarlo a capitalizar. O sea, puedo capitalizar parte de esos resultados, pero siempre van a quedar dentro del patrimonio neto en ese caso. O la otra que puedo hacer es distribuir utilidades. Entonces, en ese caso, se pueden disminuir. Pero estos son todos resultados, todos producto de las operaciones que realiza la empresa. Las ganancias reservadas son, o sea, resultados de la empresa que se destinaron a reserva. O sea, cuando la empresa obtiene un resultado, por ejemplo, positivo, dice, bueno, tenemos dentro del patrimonio neto, se acumulan esos resultados. Después se le da destino. Puede ser a capital, puede ser a reserva si corresponde. Las ganancias reservadas, que son la reserva legal, por ejemplo, otras reservas que pueda haber, estatutarias. ¿Qué son las reservas? Son utilidades que no se distribuyen y que se guardan, o sea, no se distribuyen, no se les permite, no se la van a llevar los accionistas, sino que van a quedar dentro de la empresa, no se van a distribuir. ¿Por qué? Porque van a formar parte de este patrimonio neto, van a quedar ahí. Y que queden ahí, ¿qué quiere decir? Que forman parte de la financiación propia, o sea, mantengo esa financiación propia. Si yo me llevo utilidades, la achico esa financiación propia, o sea, financio menos a la empresa, o sea, dejo menos financiación en la empresa. O sea, el hecho de no distribuir utilidades es mantener la financiación. Bueno, propia. Bueno, entonces, estas utilidades son, digamos, ganancias que tengo reservadas, ¿no es cierto? Que tengo reservadas. Y bueno, pero todo en realidad son resultados acumulados. Después son distintos estados de esos resultados no asignados, ¿no es cierto? Los resultados no asignados cuando no tienen un destino. Cuando ya tienen un destino, entonces, bueno, están formando parte de otro rubro o de otro sector, pero que en definitiva están dentro de ese patrimonio neto. Entonces, los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Bien, acá vamos a ver un poquito
¿cómo es el estado de evolución del patrimonio neto? Este cuadrito es importante para que lo entendamos bien. ¿Se acuerdan que esto nosotros lo hablamos mucho? Bueno, acá lo van a tener en un cuadro bien, bien claro. Este lo hice a propósito, lo preparé de esta manera para que entendamos cómo es el juego dentro del patrimonio neto. Fíjense, este es un estado de evolución del patrimonio neto tal cual como se presenta en un juego de estados contables. Ahora, yo acá lo que hice fue pintar algunas partes y ponerle estos signos. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense, por un lado, primero vamos a ver qué tenemos. Acá tenemos aporte de los propietarios y resultado acumulado, lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Aporte de los propietarios y resultado acumulado. Muy bien. Tengo los saldos al inicio del ejercicio y después empieza el movimiento del ejercicio. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, una suscripción de acciones? Bueno, si hubiera una suscripción de acciones, ¿qué sería eso? Un aumento de capital, es decir, los accionistas u otros que, ya sea los que están u otros que se incorporan, se comprometen a aportar capital. Entonces la empresa tiene una cuenta a cobrar a ese accionista porque ese accionista se compromete a aportar el capital. O directamente ni siquiera la tiene a cobrar, aportan directamente el capital, también, o sea, pero bueno, o se comprometen a aportarlo y lo aportan en un tiempo posterior, pero ya la empresa tiene esa creencia con el accionista, o directamente se aportó el dinero. Suponiendo que se aportó el dinero, ese dinero entró ¿dónde? En la caja, en el banco, etc. Y entonces, ¿dónde la contrapartida dónde está? En el patrimonio neto. ¿Y en qué parte del patrimonio neto? En capital, porque lo que está haciendo, si suscribieron acciones, es un aumento de capital, o sea, ingresó eso al capital. Entonces, este movimiento de suscribir acciones es un movimiento cuantitativo, es decir, hay un aumento, un incremento del capital. Hay un mayor valor del capital, es un movimiento cuantitativo. Se modifica el quantum en el patrimonio neto. Del mismo modo, puede suceder que no se emitieron todavía las acciones, pero hay un compromiso futuro de emitir más acciones. Entonces, momentáneamente queda dentro de que dentro del aporte de los propietarios, pero como aporte irrevocable. Es decir, es un aporte que todavía no se convirtió en capital, pero que en un futuro se va a convertir en capital. Porque el término justo sería aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones. O sea, por ejemplo, los accionistas, por una necesidad de que la empresa tiene de tener un capital un poco mayor, más financiación, por ahí deciden hacer aportes. Entonces hacen un aporte adicional y ese aporte adicional, como todavía no se emitieron las acciones, todavía no se decidió el aumento de capital, pero independientemente de eso, como va a ser para futura suscripción de acciones, bueno, ya queda dentro del patrimonio neto, ya lo dejamos ahí adentro. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, queda como un aporte irrevocable a cuenta de esa futura suscripción de acciones, pero queda dentro del patrimonio neto. Y también es un movimiento cuantitativo. ¿Por qué? Porque modifica el monto del patrimonio neto. Porque es un dinero que entró a la empresa y como contrapartida aumenta el patrimonio neto. O sea, si a mí me aumenta el activo, acuérdense que yo tengo activo menos pasivo igual patrimonio neto. Si me aumenta el activo, me aumenta el patrimonio neto. O sea, me aumenta el activo, para que no se mueva el patrimonio neto tendría que tener un aumento de un lado del activo y una disminución de algún otro activo, o un aumento de activo y un aumento de pasivo, y en este caso no, porque no juega el pasivo para nada, o sea que si hay un aumento de activo, va a haber un aumento del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque se va a aumentar ¿qué cosa? El capital o el futuro capital, en este caso. Entonces, bueno, hay un movimiento cuantitativo. Que por favor, acá lo que les pido es que si hay algo si en alguna cosa no se queden con duda, córtenme y lo explico de nuevo, lo aclaro de nuevo. Si tienen duda, vamos haciendo un ping-pong con
con cualquier duda que puedan tener, porque esto es importante porque acá estamos definiendo, o por lo menos redondeando lo que ya sabemos, lo que ya dimos, pero lo tenemos un poquito más explayado, un poquito más extenso, en lo que sería el concepto de capital a mantener, que lo tenemos acá en el estado de evolución del patrimonio neto. Yo quiero aprovechar este estado para reforzar este concepto de capital a mantener. Entonces, por favor, si hay alguna duda, me dicen y lo vamos charlando, porque no quiero que quede nada así medio de la nebulosa. Bueno, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, hago un aporte irrevocable y después, en un futuro, ese aporte se capitaliza? En este caso, lo resto de aportes irrevocables y lo paso para esta columna. O sea, lo paso acá, a capital social. O sea, este aporte irrevocable que hicimos en un momento fue un movimiento cuantitativo. Ahora, cuando lo saco de aporte irrevocable y lo mando a capital social, lo estoy moviendo dentro del mismo estado. Entonces, ahí no se me modifica el total. Fíjense que en el total del ejercicio acá no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque estoy moviendo internamente. Todo lo que pinté acá en rosa son movimientos, digamos, internos, que se dan dentro del patrimonio neto, pero que no modifican el total, mientras que los movimientos en verde son los que modifican cuantitativamente al patrimonio neto. Y todas estas modificaciones se dan dentro del ejercicio, pero yo las considero antes de establecer el capital a mantener. ¿Por qué? Porque son movimientos que no tienen que ver con los resultados. Acuérdense que el concepto de capital a mantener yo lo tenía ¿para qué? Para poder determinar el resultado del ejercicio. Si yo, el capital a mantener, si yo me juego el patrimonio neto de inicio con el patrimonio neto de cierre, y con eso solo quiero sacar el resultado, estoy metiendo dentro del resultado movimientos que no tienen que ver con resultados. Estaría metiendo, por ejemplo, un aporte de capital como una ganancia. Y no es así. O un aporte irrevocable como una ganancia. Y no es así, es un aporte. Entonces, eso me está, por ejemplo, en este caso, incrementando el capital. Entonces, ese incremento que me hace del capital, en realidad, no es producto de una utilidad, sino producto de un aporte. Por lo tanto, esas operaciones con los propietarios las tengo que contemplar para poder determinar el capital a mantener. Bueno, entonces les decía que en este caso los aportes irrevocables que pasan a capitalizarse ya directamente, bueno, en este caso estoy haciendo un pase de un lado a otro, pero siempre adentro del mismo patrimonio neto, con lo cual no se mueve cuantitativamente, o sea que es un movimiento cualitativo. Lo mismo me pasa con la reserva legal. Yo tengo acá resultado no asignado, que saco de resultado no asignado y lo mando a reserva legal. O sea, en este caso, lo saco de una parte, lo mando a la otra parte, pero es un movimiento cualitativo también. No se modifica el total del patrimonio neto. Es un resultado que no tiene ninguna asignación y ahora la tiene. ¿Dónde va? A reserva legal. Pero como la asignación que tiene es dentro del mismo estado, no me modifica el total. Y la reserva legal, en definitiva, ¿qué es? Y es un resultado acumulado, pero, o sea, es una ganancia que no está distribuida. El resultado no asignado es una ganancia, es un resultado, el que sea, que no está distribuido. Y la reserva legal, ¿qué es? Es un resultado que tampoco está distribuido. Un resultado que queda ahí adentro. Otras reservas, lo mismo. Nada más que, digamos, no tiene un origen legal, pero es una reserva que a lo mejor la deciden los accionistas, una reserva estatutaria, facultativa, etc. Los dividendos en acciones. Si hay un dividendo en acción, ¿qué es? Y capitaliza. Entonces son resultados no asignados que se sacan de resultados no asignados y se mandan al capital. Pero tampoco me modifican el patrimonio neto. O sea, ninguno de estos tres, por ejemplo, que mencionamos acá, me está modificando el patrimonio neto. Ahora, si yo parte de estos resultados los doy en dividendos en efectivo, especie o lo que sea, ahí sí estoy modificando. ¿Por qué?
porque yo para pagar esos dividendos lo que estoy haciendo es dar un activo. En este caso, ¿qué activo estoy dando? Y un activo como pesos, por ejemplo. Estoy pagando un dividendo en efectivo, estoy dando dinero, estoy bajando resultados no asignados y estoy pagando un dinero por eso. Entonces me está disminuyendo mi activo. O sea, disminuye el patrimonio neto y disminuye el activo. Pero el patrimonio neto se modifica. ¿Con qué signo? Negativo. Disminuye. Entonces, esa disminución es cuantitativa. Entonces acá fíjense, cuando nosotros decimos saldo al inicio más aportes, como estos dos que tenemos acá, menos retiros, como estos que tenemos acá en dividendos, me da el capital a mantener. Entonces ahora sí, ahí yo tengo el capital a mantener y que es el que yo tengo que comparar con el patrimonio neto al cierre para ver si hay resultado. ¿Y qué es el patrimonio neto al cierre? No es otra cosa que los activos al cierre y los pasivos al cierre. Armados como lo vimos recién y evaluados como corresponde, ¿no es cierto? De acuerdo a las normas contables vigentes, evaluamos nuestros activos y pasivos y decimos, tenemos este activo al cierre menos este pasivo, o sea que mi patrimonio neto es tanto. Entonces comparo con el capital a mantener y si aumentó voy a tener una ganancia y si disminuyó voy a tener una pérdida. Y si me queda exactamente igual, cosa que es muy difícil, pero habré empatado, será cero, no tendré resultado cero. Pero bueno, generalmente voy a tener una ganancia o pérdida, ¿no? Entonces, bueno, ese capital a mantener que determine acá, lo comparo con este patrimonio neto al cierre, o sea, activos al cierre menos pasivos al cierre. Y ahí determino el resultado del ejercicio por diferencia patrimonial. Después, con el estado de resultado, voy a controlar cómo me queda voy a desmenuzar ese resultado. Pero eso lo hago después en el estado de resultado. Pero globalmente yo puedo determinar el resultado del ejercicio. Este estado de evolución del patrimonio neto que tienen acá es importante que lo tengan claro, porque, digamos, con esto van a comprender muy bien el concepto de capital a mantener. O sea, les va a ayudar a redondear el concepto que ya vimos, pero acá lo tienen un poquito mejor explicado, incluso con un estado de evolución del patrimonio neto bien real, tal como se ve, se ve en la práctica, ¿no es cierto? Como lo van a ver en un juego de estados contables. Recordemos que este es uno de los 4 estados básicos, el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Una duda? Bueno, muy bien. Sigo entonces. Estado de resultados. O sea, ya vimos estado de situación patrimonial, vimos estado de evolución de patrimonio neto. Vamos a ver ahora el otro estado básico que es el estado de resultados. O sea, acá nosotros determinamos el resultado del ejercicio que es el resultado que vamos a ver acá abajo. La pérdida o ganancia final del ejercicio. Muy bien. Entonces, lo que hacemos acá en el estado de resultados es este número final que tenemos acá, lo vamos a descomponer en los distintos conceptos que integran esos resultados. Para eso, vamos a ver esta fórmula de modelo de estado de resultado. Igualmente yo primero voy a hablar un poquito de la estructura, o sea, lo menciono un poquito acá con el estado de resultado de acuerdo al esquema, ¿no es cierto?, del estado de resultado, y ahora vamos a entrar un poquito a desmenuzarlo un poquito a través de estas pantallitas que siguen. Yo les quiero decir simplemente que acá ustedes van a ver en la fórmula que hay, decir, bueno,
resultado de las operaciones que continúan y resultado por las operaciones en descontinuación. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente puede ocurrir que en una empresa existan actividades que pueden llegar a veces se pueden dejar de hacer en una empresa, ¿no? ¿Qué sé yo? Supongamos que una empresa, no sé, vende, no sé, vende un producto, un repuesto, ¿no? Fabrica un producto, qué sé yo, y aparte da un servicio, no sé, de asistencia técnica por ese producto. Entonces dice, bueno, vendo este producto, fabrico este producto, lo vendo todo y aparte, como complemento, yo doy un servicio de asistencia técnica, qué sé yo, y bueno, y ese servicio me genera un ingreso. Lo facturo como un servicio, o sea, tengo bienes y tengo servicios. Y un día digo, mira, yo ese servicio no lo hago más, lo voy a tercerizar, lo va a hacer otra empresa. Esa empresa se va a ocupar de hacer eso y yo simplemente vendo el producto. Y después hay otra empresa que hace ese servicio. Entonces, yo como empresa voy a dejar de hacer alguna operación que me va a generar un ingreso. Entonces, mientras yo lo venía haciendo, esas ventas de bienes y servicios van a estar acá arriba, ¿cierto? Venta de bienes y servicios, yo voy a tener el ejercicio actual, el anterior, todo con esa actividad. Si yo en algún periodo lo voy a discontinuar eso, lo que se hace normalmente es en ese periodo separarlo, ¿eh? ¿Y para qué? Para no distorsionar el análisis, porque ustedes imaginan que si yo, por ejemplo, vengo acá y tengo en el ejercicio anterior alguna actividad que me generaba un ingreso y ahora la comparo porque con los ingresos que tengo actuales y en el comparativo miro los dos y digo, uy, disminuyó el ingreso. Y no, a lo mejor no es que disminuyó, a lo mejor es que antes tenía otro ingreso que ahora lo discontinué, no lo tengo más. Entonces, para que la comparación sea limpia, lo que hago es abrirlo y separar la parte que va a continuar de la que no continúa. Estos son casos muy puntuales, o sea, está puesto acá simplemente para que en el caso que sea necesario hacerlo se haga. No es lo que va a ocurrir normalmente. O sea, algo que, bueno, digamos, se pensó y se tiene en cuenta eso, para no ensuciar un análisis de comparativo. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito cómo está compuesto este estado de resultados. Después volvemos sobre esta parte, pero vamos a ir por parte así como es la estructura. Acá arriba nosotros ¿qué tenemos? Las ventas netas de bienes y servicios y el costo de los servicios vendidos. Y acá decimos ganancia o pérdida bruta. La primera parte que está acá. Vamos a analizarlo un poquito. El ingreso de las actividades por venta de bienes o servicios. Es lo que tenemos acá. Venta de bienes o servicios. Bien. ¿Menos qué? Menos el costo de esas ventas. ¿Y cuál es el costo de esas ventas? El costo de las mercaderías vendidas o de los productos o servicios vendidos. Muy bien. ¿Y eso qué me da? Me da lo que dice acá, ganancia o pérdida bruta, o sea, el resultado bruto. O sea, los ingresos menos ingresos por venta de bienes o servicios, menos el costo de venta de esos bienes o servicios, es lo que me da el resultado bruto. El resultado bruto es en pesos. O sea, en pesos es resultado bruto, es un número, un valor. Ahora, si yo ese resultado bruto lo muestro también como porcentaje de la venta, estoy hablando del margen bruto. O sea, resumiendo, si yo digo tengo una venta de 100 pesos y tengo un costo de 80, me queda de resultado bruto 20. Y ese resultado bruto es el 20% de la venta. O sea, cambio el número. Supongamos que tengo ingreso de las actividades 20.000 pesos. Y entonces tengo costo de ventas
16.000. Entonces digo 20 menos 16 me da 4.000. 4.000 es el resultado bruto, pero 4.000 son el 20% de la venta, de los 20.000 de venta. Entonces, si yo lo miro como número, como pesos, estoy hablando de resultado bruto. Si lo miro como porcentaje de la venta, hablo de margen bruto. ¿Me siguen eso? O sea, yo acá voy a mostrar venta menos costo, perfecto. Voy a mostrar venta menos costo, un valor en pesos. Ahora, si yo digo cuál es el margen bruto, lo que tengo que calcular es qué porcentaje es el resultado bruto sobre la venta. Entonces, cuando yo muestro el valor, los pesos, estoy mostrando el resultado bruto. Cuando muestro un porcentaje de la venta, hablo de margen bruto. Cuando digo resultado bruto como porcentaje de la venta, estoy hablando de margen bruto. ¿Cómo se exponen las ventas? Las ventas se exponen netas de devoluciones y bonificaciones. O sea, si yo, por ejemplo, hago una venta y doy una bonificación o lo que sea, esa bonificación va a estar restada de la venta. O sea, voy a poner la venta menos la bonificación porque la voy a poner neta, ¿no es cierto? Los reintegros o desgravaciones que dependan de las ventas se suman a esta. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, no sé, un reembolso. Tengo exportaciones, tengo reembolso por exportaciones, lo voy a estar sumando a esa venta, porque en realidad lo que hace es incrementar ese valor de la venta. Entonces, si yo tengo un reintegro, una desgravación, lo que sea, eso me suma a la venta. Bueno, entonces los reintegros y desgravaciones que dependan de la venta se suman a esta, los que dependan de ella y el costo se asignan a cada uno de estos elementos a menos que sea imposible, en cuyo caso su importe debe exponerse después del costo de lo vendido, pero integrando el resultado bruto. Bueno, son casos muy especiales, esto simplemente se los menciono, pero lo más importante es esta primera parte, ¿eh? No nos compliquemos tanto con esto, lo pusimos, pero... o sea, fundamentalmente lo más importante es que las ventas se van a exponer netas de devoluciones y modificaciones y que si hubiera algún tipo de reintegro y desgravación que dependan de las ventas se van a sumar a esas ventas. Bueno, esto es un caso más especial, ¿no es cierto? Si dependen de ella del costo es más técnico. Quedémonos con esta primera parte, no nos compliquemos tanto porque estos son casos puntuales que ni siquiera lo vamos a ver. Lo mencionamos acá nada más que para que lo tengamos presente, ¿no es cierto? Que si dependen de las ventas y del costo se asignarán a cada uno de ellos y si no es posible discriminarlo tanto, bueno, se pondrá un rengloncito por separado, pero son casos muy especiales, ¿no? Digamos, no vamos a hacer demasiado hincapié en eso porque es más un tecnicismo. ¿Cómo se exponen los costos de los bienes y servicios vendidos? Se miden de acuerdo con los valores corrientes en el mes en que se reconocen. O sea, cuando yo hablo de costo de servicios vendidos, son el costo a valor corriente en el momento en que ocurrieron. Es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos costo de lo vendido? Decíamos el costo de reposición al momento de la venta, por ejemplo. Eso es el valor corriente al momento de la operación. Entonces, en el mes que se reconoce ese costo, o sea, en el mes que se produce ese costo, ahí tenemos el valor corriente de ese costo. Porque nosotros tenemos la venta de ese mes a valores de ese momento, y entonces está en valores de ese momento porque es precio de ese momento. Entonces, ¿qué le contraponemos? El costo de ese momento, o sea, el costo de reposición al momento de esa venta. O sea, cuando yo hago una venta, tengo la venta y tengo el costo, ahí. Entonces, venta menos costo, pero los dos del mismo momento. O sea, el precio de venta es del momento que estoy haciendo la venta y el costo es el de reposición a ese momento. O sea, estoy tomando ese valor. Resultado bruto. Entonces, lo que tenemos ahí es venta menos costo, el resultado bruto. Y ahora, ¿qué empezamos a restarle? Los gastos.
gastos de comercialización, gastos de administración, otros gastos. Entonces, ahí tenemos gastos de comercialización, gastos de administración, otros gastos, y ahí llegamos al resultado de las operaciones. O sea, cuando nosotros sacamos esos gastos, lo que tenemos ahí es resultado de las operaciones. Resultado bruto menos los gastos de administración, comercialización y otros resultados. Son todos gastos operativos que hacen al resultado. Bien, entonces tenemos resultado de las operaciones. Y ahora vamos a ver otro tipo de resultados que son, acá ya tenemos resultados de tipo producto de inversiones permanentes en otras sociedades, por ejemplo, de inversiones en entes relacionados, depreciación de llave de negocio, bueno, acá dice porque tenemos, en el caso que lo hubiera, estaría ahí. Los resultados financieros y por tenencia generados por activos, que esto acá es donde se incluye el RECPAM. O sea, si no tenemos posibilidad de discriminar, tendríamos resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. O sea, ahí podríamos poner todo junto, es decir, los resultados financieros y por tenencia, y también el RECPAM lo pondríamos ahí todo junto, porque si lo pudiésemos discriminar bien, lo podríamos hacer, y si no, directamente lo vamos a poner todo en un solo bloque, a los efectos de que no nos distorsionen los resultados. O el análisis, perdón, no los resultados no se van a distorsionar, pero sí el análisis que podemos hacer. Entonces tenemos resultados de inversiones permanentes en otros entes, lo ponemos por separado, o sea, los resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM, también en una línea separada. Después tendremos otros ingresos y egresos. ¿Qué ponemos en otros ingresos y egresos? En otros ingresos y egresos vamos a poner aquellos resultados que no tienen que ver con la operatoria más cotidiana, o sea, con lo que son la venta de bienes y servicios, por ejemplo, sino con algún otro ingreso que puede ser, por ejemplo, producto del resultado de la venta de un bien de uso. Entonces, bueno, eso iría en otros ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque no es algo frecuente. Entonces, no es algo que forma parte de la operación diaria, sino que es un resultado que a veces se da, a veces no se da, o sea, depende, puede pasar o no. Entonces es algo que no es lo más común. Entonces lo ponemos como otros ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque si lo metemos dentro de las ventas, por ejemplo, estaríamos ensuciando el análisis. O sea, yo todos los años no vendo bienes de uso. A lo mejor supongamos que un año vendí, no sé, un terreno que tenía y lo vendí, y es una cifra importante. Entonces, si yo lo metiera en ventas, estaría ensuciando el análisis, porque cuando comparo con el anterior no vendo todos los años un terreno. Entonces, estoy ensuciando, estoy metiendo dentro de ventas un número que no tiene que ver con la venta del ejercicio. Entonces estoy ensuciando el análisis. Si yo meto acá dentro de ventas, meto cualquier cosa, entonces, bueno, un año lo tengo, otro año no lo tengo, cuando comparo, no comparo bien. Entonces, lo meto, por ejemplo, ese tipo de operaciones así, que son esporádicas, bueno, eso lo voy a poner en otros ingresos y egresos. Y es lo mismo con los egresos, ¿no es cierto? Cualquier tipo de, qué sé yo, un subsidio, no sé, alguna cosa que no tenga que ver con la operatoria diaria, ¿no es cierto? Así permanente. Bueno, y finalmente, bueno, el impuesto a las ganancias por la parte ordinaria. Y hasta acá lo que tengo son resultados ordinarios, ordinarios. Y luego, ahí meto los resultados extraordinarios. Y si tuviese que calcular el impuesto a las ganancias, también lo haría por la parte ordinaria y por la parte extraordinaria, ya lo dividiría, para que quede mejor armado, ¿no es cierto? Mejor, más claro. ¿Por qué? Porque los resultados extraordinarios son aquellos resultados que no son producto de algo que se da normalmente, o sea, es algo... ¿Qué son los resultados extraordinarios? Lo comentamos así y lo retomamos la próxima clase porque no va a haber... Esto me tengo que explayar un poquito ahora.
Los resultados extraordinarios son eh, atípicos y excepcionales, ocurridos durante el período. Son de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. Es decir, no se dieron, pueden haberse dado o no en el pasado. Por eso dice infrecuente en el pasado, porque a lo mejor pudo haber pasado o no. ¿Mm? Y se espera lo mismo para el futuro, que pasen o no. Y son generados por factores ajenos a las decisiones propias del ente, tales como una expropiación de activos, por ejemplo, o un siniestro. Una expropiación no depende de los propietarios, de una decisión que tomen los propietarios. Es una determinación que tomó el Estado, qué sé yo, y te expropió una propiedad. Y la otra puede ser un siniestro, es un accidente, un incendio, lo que sea. Bueno, eso no es algo que infrecuente en el pasado, porque a lo mejor nunca hubo un incendio acá. Y no se espera que haya en el futuro tampoco. O sea, pero una vez se dio. Bueno, cuando se dio es un resultado extraordinario, pero no es algo que es frecuente, algo que se pueda dar con frecuencia. Ahora después lo retomamos la próxima clase y lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Les comento una cosa. Por ahora todavía el lunes, yo les confirmo después, pero yo calculo que vamos a seguir por ahí no sé si una o dos clases más, así en forma virtual, hasta que retomemos de nuevo presencial. Así que bueno, si es así, seguimos con este contacto que yo les mando y continuamos así de esta manera. Yo calculo que por ahí ya, si seguiremos a lo mejor la semana que viene y ya después retomaremos las clases presenciales. No obstante, después la que sí vamos a hacer virtuales son esas dos que tenemos pendientes, que nos quedaron pendientes, esas dos las vamos a hacer presenciales. Ah, y les comento una cosita. Por el momento, tenemos fecha para los exámenes, para el examen, perdón, el totalizador. Tengo la fecha, sería por ahora el 18 de noviembre, en el aula D, de 10 a 13 horas. Les digo, por lo menos, que en principio sería esa fecha. 18 de noviembre, aula D, de 10 a 13 horas. Esa sería la fecha del examen. Por lo menos hasta ahora. Después puede variar, puede variar. Pero bueno, hasta ahora nos dieron esa fecha. Bueno. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, ¿eh? Entonces, yo les aviso. Muy bien. Bueno, chao, buenas noches. Chao, buenas noches.